Hola, buen día. Mi nombre es Sandra Elizabeth Durán Cruz, alumna de la carrera de Ingeniería Logística y Transporte. Esta es la actividad 1, investigación del estudio de mercado para la unidad 2, contabilidad y factibilidad. El estudio financiero tiene como objetivo expresar de manera monetaria todo lo que incluye el estudio técnico, con la finalidad de conocer la rentabilidad de dicha inversión. Para Vaca Urbina, la parte del análisis económico comprende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta, así como otras series de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. La estructura del análisis comprende el estado de resultados, el punto de equilibrio, el balance general. Por otra parte, para Fernando Espinosa, el objetivo del estudio financiero es determinar por medio de indicadores financieros la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en detalle los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los costos de operación del proyecto. Él nos determina que el estudio abarca la inversión inicial, los costos de producción y de operación, costos de capital, flujos de efectivo del proyecto, rentabilidad del proyecto y en diversos escenarios. Mientras que Abreu Beristain nos dice que el estudio económico tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporciona las etapas anteriores, que es el estudio técnico y el estudio de mercado. Asimismo, elaborar cuadros analíticos que servirán de base para la evaluación financiera. Nuestros componentes, primer parte, son los tipos de costos, que abarcan la administración, costos de venta, costos financieros y costos de producción. Dentro de los costos de producción encontramos la materia prima, la mano de obra, los envases, la energía eléctrica que se utiliza para todo el proyecto, los combustibles, control de calidad, depreciación y amortización, entre otros gastos, además de un gasto que es para combatir la contaminación. En este caso, pues son equipos anticontaminantes. Otro concepto es nuestra inversión total, que se refiere a todos los activos fijos, tanto activos diferidos, también conocidos como activos tangibles o intangibles, los cuales pueden dar inicio a las diferentes actividades operativas que se realizan. Dentro de los activos tangibles encontramos a lo que es la maquinaria, equipos y herramientas, etcétera, todo aquello que se puede palpar. Dentro de los activos intangibles encontramos a los diseños comerciales o industriales. Pueden ser nombres de comerciales, gastos operativos, contratos de servicio, todo aquello que nos proporciona o que nos puede ayudar a nuestro proyecto, pero que no podemos tocar tal cual. Sin embargo, pues eso es un apoyo que nos está dando. Se recomienda realizar un cronograma para las inversiones y así considerar también dentro de este cronograma los plazos de entrega. Las inversiones pueden ser de renovación, de expansión, de modernización, innovación o de estrategia. Otro concepto es la depreciación y la amortización. Para Vaca Urbina, los cargos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos por la ley hacendaria para que el inversionista recupere la inversión inicial que ha realizado más bien, perdón. Mientras que la depreciación se aplica en los activos fijos y las amortizaciones se aplican a los activos diferidos. Cuando hablamos de amortización, se refiere a la pérdida del valor a lo largo del tiempo, ya sea de manera constante decreciente o creciente. Existen diferentes sistemas de amortización, que es el lineal, la acelerada, la acumulada y la anticipada. Por otra parte, la depreciación se refiere al proceso de pérdida del valor contable de los activos a lo largo de la vida útil, y existen diferentes medios para calcular dicha depreciación. Puede ser el método lineal recta, el método acelerado, el método suma de dígitos anuales, el método doble cuota sobre el valor decreciente usando el primer método, que es el método lineal recta. Ok,
El capital de trabajo es otro concepto y se refiere al capital con el que se cuenta para poder iniciar a trabajar. Es la diferencia entre el pasivo circulante y el pasivo circulante. El activo circulante se refiere a los valores e inversiones con el que se cuenta para poder solventar los gastos inesperados, así como los inventarios, en el que se incluye todo tipo de inventario que la empresa pueda tener, y además las cuentas por cobrar, que se refieren al monto de la inversión por ventas a crédito, utilizando la siguiente fórmula, que es la división anual, más bien las ventas anuales entre 365 días por el periodo de recuperación. Mientras que el pasivo circulante se refiere al financiamiento parcial o a los plazos de la operación, y su cálculo se realiza mediante la división entre el activo circulante y el pasivo circulante, donde de preferencia se pide que el promedio industrial de la tasa circulante es del 2.5%, y en el que las empresas de funcionamiento solicitan que sea recomendable de 3 para tener una evaluación de nuevos proyectos que sea aceptable. Otro concepto que encontramos en el estudio financiero es el punto de equilibrio, el cual se refiere al nivel de producción donde se consideran los ingresos de ventas mismas que deben ser iguales a la suma de los costos fijos y los costos variables. Su fórmula es la división entre los costos fijos totales y el resultado que da de la división de los costos variables totales sobre el volumen total de las ventas. También encontramos el estado de resultados, otro concepto dentro de nuestro estudio financiero, y en el cual su finalidad es calcular las utilidades y los flujos netos de un proyecto para una empresa. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es la estructura del estado de resultados, donde Vaca Urbina nos muestra que se incluyen como conceptos el ingreso, los costos de producción, la utilidad marginal, costos de administración, costos de ventas, costos financieros, igualmente la utilidad bruta, el ISR, el RUT, la utilidad neta, la depreciación y amortización, el pago principal y flujo de efectivo neto. Mientras que Abreu Beristain nos dice que la estructura que compone el estado de resultados es el presupuesto de ingresos por ventas, presupuesto de costos de producción, utilidad neta, presupuestos de gastos administrativos y ventas, utilidad de operación, presupuestos de gastos financieros, la utilidad antes del ISR y del PTU, y el presupuesto de impuestos sobre la renta y el reparto de utilidades, asimismo junto con la utilidad neta, que como podemos observar prácticamente es lo mismo, pero dicho en otras palabras. Otro concepto que encontramos es el costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento, en donde nos referimos que es la inversión inicial para un proyecto en el cual puede provenir más bien de diferentes fuentes, por lo que se debe calcular una tasa mínima aceptable de rendimiento, en el que vemos que se calcula mediante la suma del premio al riesgo y la inflación, y la suma de esa misma multiplicación de ambos conceptos. Otro concepto que encontramos es el financiamiento o la tabla de pago de la deuda, donde se refiere a los tipos de prestación que la empresa puede adquirir para poder cubrir las necesidades del nuevo proyecto, por lo que se tiene que pagar un interés sobre el mismo préstamo que se solicita. Para ello es indispensable realizar un análisis sobre el tipo de método que se utilizará para el cálculo de los mismos. Estos cálculos pueden ser de 4 formas: pago a capital e intereses al final del periodo asignado, pago a interés al final de cada año, pago de cantidades iguales al final de cada uno de los periodos asignados, o pago de intereses a una parte proporcional del capital de cada periodo, donde regularmente en este último pues, es del 20%, como lo podemos ver ahí en la diapositiva. El balance general es otro concepto que integra nuestro estudio financiero. Está dado por los valores de una
de una empresa que pertenecen a alguien. Debe de haber un balance entre los activos y el capital de trabajo, en donde se utiliza la siguiente fórmula, que es el activo igual al pasivo más el capital. Abreu nos proporciona el diseño de la estructura del balance general, el cual está compuesto por los recursos que son los activos circulantes, activos fijos y activos diferidos, y las utilizaciones que son el pasivo circulante, pasivo a largo plazo y el capital contable. Bien, los indicadores financieros para la evaluación económica que podemos encontrar son el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, el TIR y el índice de rentabilidad, así como el periodo de recuperación de la inversión, conocido como PRI. Debemos de calcular la rentabilidad de un proyecto para poder tomar una decisión sobre la inversión, si es viable o no. Para ello debemos de usar las diferentes indicadores que antes ya mencionamos, en donde encontramos que el valor presente neto también es conocido como el valor actual neto, que nos ayuda a comprobar si un proyecto es viable o no, en donde se deben de sumar todos los flujos descontados y restarlos a la inversión inicial, mientras que la tasa interna de retorno, o mejor conocida como TIR, representa la tasa de rentabilidad del proyecto, en donde se incluye el valor presente neto para poder hacer este cálculo. Nuestro índice de rentabilidad nos representa las veces de ganancia sobre la inversión, y mientras que nuestro periodo de recuperación de inversión nos indica el tiempo que tarda en pagarse el propio proyecto. Y es necesario recuperar asimismo pues la inversión inicial. Para ello necesitamos utilizar la fórmula que podemos ver ahí en la diapositiva. Nuestras razones financieras que encontramos, en este caso, la razón de liquidez nos pide, o más bien nos mide la capacidad de cumplir con los pagos de a corto plazo, que vienen siendo la tasa circulante, que mide la solvencia a corto plazo, o la prueba de acidez, que mide la capacidad para pagar a corto plazo sin hacer uso del inventario. Otra de nuestras razones financieras es la tasa de apalancamiento, que nos mide el grado de financiación o de financiamiento. Dentro de ellas encontramos la razón de deuda total, activo total o tasa de deuda, que mide el porcentaje total del préstamo. También encontramos el número de veces que se gana el interés, en el cual nos mide el grado en el que se puede disminuir la ganancia. El valor aceptable debe de estar cerca a las 8 veces. Para ello debemos de contemplar el ingreso bruto y los cargos de interés. Otra razón son la tasa de rentabilidad. Son 3 tipos de tasas que podemos encontrar, en la cual solamente se puede recomendar la tasa de margen beneficio sobre las ventas, que es el promedio aceptable en el que nos pide esta tasa de rentabilidad, es entre el 5 y el 10%. Las que no recomendamos son el rendimiento sobre los activos totales, en el cual pues se debe tomar en cuenta la utilidad neta de impuestos sobre los activos totales, y el rendimiento del valor neto de la empresa, que tampoco es muy recomendable. Otras razones que encontramos es la rentabilidad financiera, la rentabilidad económica y el precio de mercado. Finalmente, nuestro análisis de sensibilidad. De acuerdo con el documento del sitio de repositorio espe.edu.ec, nos dice que el análisis de sensibilidad muestra lo que puede suceder si se varían las condiciones que afectan directamente las utilidades del proyecto. Se deben de hacer una evaluación sobre los riesgos de la inversión dentro de un nuevo proyecto. Estos riesgos podemos encontrar riesgos del mercado, también los riesgos de tecnología, los riesgos de costos y de inversión, o nuestro riesgo de rentabilidad. Las conclusiones, podemos darnos cuenta, un estudio financiero evalúa cada uno de los valores que intervienen en un proyecto y con el cual debemos determinar si es factible o no llevar a cabo dicho proyecto. Finalmente, nuestras referencias, y
Quedamos en espera de retroalimentación. Gracias.